Dentro de los objetivos, pues el principal espero que quede un concepto claro de lo que son los cuidados paliativos pediátricos, así como el tipo de pacientes que se deben de abordar en una unidad de medicina paliativa. De igual forma, cómo va a ser ese seguimiento para los pacientes y en un momento dado, cuáles son aquellas decisiones adecuadas para un paciente en etapa terminal. Voy a iniciar con 3 casos clínicos que fueron en un momento dado de importancia porque tanto médicos como residentes de la institución en donde yo me encuentro tenían alguna duda con respecto a cómo abordar a estos pacientes o cuál era la mejor decisión terapéutica para ellos. El primer caso clínico está conformado por un paciente femenino de 10 años que al momento de la interconsulta contaba con diagnóstico de leucemia mieloide M4, coartación de aorta y derrame pleural derecho. La paciente contaba con un ecocardiograma del 20 de marzo del 2009 y se reportó que era un estudio técnicamente complicado de realizar. Sin embargo, pudieron detectar que la paciente presentaba coartación de aorta circunscrita postductal con una fracción de eyección del 63% y un plan de cuartectomía. En ese entonces la paciente contaba con 2 a 3 años, sin embargo los familiares o los padres ya no continuaron con el abordaje diagnóstico. En el momento de la interconsulta, la paciente tiene una biometría hemática con hemoglobina de 9.8, leucocitos de 16.930, neutrófilos del 15%, plaquetas de 8.000. Podemos observar que los tiempos de coagulación estaban normales, pero clínicamente al momento de la evaluación contaba con aleteo nasal y tiraje intercostal. Durante la evaluación observamos una radiografía que mostraba un derrame pleural del hemitórax derecho. Bien, en este primer caso clínico, después de la evaluación, y me solicitaron un apoyo puesto que no se podía determinar si la toracocentesis por el derrame pleural era adecuado en esta paciente. Si bien sabíamos que contaba con un diagnóstico de leucemia mieloide, pero también con coartación de aorta y derrame pleural, lo cual daba lugar a una paciente con un mal pronóstico y si se realizaba el procedimiento, pues obviamente la paciente iba a fallecer. Tampoco era esa la finalidad. El segundo caso clínico estaba conformado por un masculino de 4 años que al momento del diagnóstico tenía leucemia linfoblástica aguda y se encontraba fuera de tratamiento oncológico. Este pacientito presentaba las adenopatías que se establecen en la radiografía. Al momento de la evaluación tenía hemoglobina de 10.6, leucos de 4.130, blastos del 46% y plaquetas de 12.000. La mami pues obviamente tenía preocupación por estas lesiones, puesto que al momento de evaluarse, ella había comentado que ya su médico tratante le había otorgado un tratamiento, pero que no había sido efectivo. Entonces ella estaba preocupada por las lesiones que observamos, con secreción un poco purulenta, hay zonas eritematosas, y el dolor era importante en el paciente. En ese momento ya se encontraba con tramadol. En este momento la duda era, y como la mamá no estaba de acuerdo con el abordaje, bueno, con el tratamiento, ella quería saber si era posible realizar algún otro tipo de tratamiento. En este caso se había considerado que probablemente el aseo quirúrgico era una opción, pese a que el paciente tenía el diagnóstico de base acompañado de neutropenia y plaquetopenia, se quería determinar si el aseo quirúrgico era adecuado para él. El tercer caso clínico está conformado por un paciente masculino de 7 meses de edad, que desde los antecedentes era que había nacido en una clínica particular, había presentado aspiración de meconio y a la semana había presentado dificultad para respirar. Acuden nuevamente a la clínica particular y le comentan al familiar que tenía diagnóstico de neumonía. En ese momento, pues los papás tenían dudas con respecto al diagnóstico, estuvo internado 7 días. Sin embargo, a la siguiente semana se egresó del hospital o la clínica particular en donde se encontraba y
A la siguiente semana aproximadamente regresa nuevamente al Hospital del Niño Poblano porque en ese momento el paciente ya presentaba cianosis peribucal y datos de dificultad respiratoria. Se realizó un abordaje en el hospital. En ese momento se consideró que el paciente, por la clínica que presentaba y los antecedentes, contaba con diagnóstico de una probable atrofia musculoespinal y una probable enfermedad de Wernicke-Hoffmann. Se realiza la entrevista con los papás, puesto que el diagnóstico no era aceptado por ellos. Nosotros comentamos que aquí legalmente un punto es, pues obviamente, llegar al diagnóstico, pero si ellos no están de acuerdo, acordémonos que llegan a buscar información en ciertas bases de datos, en ciertas redes en internet y pueden consultar comúnmente Google o Yahoo, y ellos no estaban conformes con ese diagnóstico. A nosotros nos manifestaban que al realizar una revisión de la información, ellos tenían en mente que no cumplía con todos los datos clínicos. Entonces, en ese momento los papás, pues obviamente no estaban conformes con el diagnóstico que se les había otorgado. Bien, esta es una diapositiva que para mí es muy importante, espero que sea muy didáctica. Para que yo empiece dándoles a entender o explicando qué es los cuidados paliativos, yo empiezo mejor informando qué no son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no es tanatología. Sí es cierto que se aborda una parte en lo que son cuidados paliativos, pero yo no soy una tanatóloga solo de formación. Tengo como formación pediatría, posteriormente hice el posgrado, y la base en cuidados paliativos pediátricos debe ser pediátrica. Debemos de contar con la formación para poder atender a un paciente con las diversas patologías desde la base pediátrica. No es eutanasia. Tanto eutanasia como suicidio asistido no están legalizados en nuestro país. En términos prácticos, eutanasia es que yo solicito a un médico que me administre un tratamiento porque tengo una enfermedad terminal con bastante sufrimiento y yo lo que quiero es morirme. No está legalizado en nuestro país. Suicidio asistido está en relación a solicitar información a algún personal médico que tenga conocimiento de los tratamientos, que nada más me informe cuál me puedo aplicar yo para que, obviamente, debido a la enfermedad en etapa terminal o que me causa mucho sufrimiento, en un momento dado pueda terminar con mi vida. No es solo apoyo emocional en casos de crisis. En el hospital o en el del Niño Poblano me preguntan, ¿usted es psicóloga? No, no soy psicóloga. Sí debemos de tener ciertas herramientas para actuar en casos de crisis de un familiar, puesto que de un momento a otro pueden fallecer, pero este trabajo se lo dejo a la gente más especializada, que son las psicólogas. Tampoco es resolver conflictos laborales. Doctora, es que el paciente tiene este diagnóstico, el médico X comenta que hay que indicar tal tratamiento, pero el médico Y no está de acuerdo. ¿Nos puede apoyar? No puedo actuar solo para resolver este tipo de conflictos laborales. Se orienta, informamos, pero no es nuestro principal objetivo. Cuidados paliativos, en términos generales, la palabra pallium viene del latín manto cubierta. En términos prácticos, es dar un tratamiento a los síntomas que presenta el paciente en una etapa terminal. No hay que confundir las enfermedades de un paciente adulto y que se encuentran en etapa terminal con las que presenta un paciente pediátrico. Es un abordaje totalmente distinto y vuelvo a mencionar, la base debe de ser pediátrica. No es lo mismo que un médico de adultos cuente con los conocimientos para otorgar en un momento dado tratamiento a un paciente pediátrico. En este estudio en donde se llevó a cabo una revisión sistemática que se reportó en el 2016, si ustedes notan, lo que está marcado con amarillo, hace mención de que en Colombia en el 2015 se llevó a cabo el primer caso de eutanasia. Y lo que es suicidio asistido fue legalizado en ese mismo año en Canadá, y en Estados Unidos hay algunos otros estados que ya cuentan con autorización legal para llevar a cabo suicidio asistido, como son los estados de Oregon, Washington, Montana y California. Países de Europa Occidental, pues obviamente se encuentran los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo y Suiza. A partir de 1990, si bien desde los años 60 ya se consideraba que tanto eutanasia y suicidio asistido no estaban legalizados, fue un reforzamiento a los cuidados paliativos. Había que darles algún tratamiento como acompañamiento en esa etapa que muchas veces se dejaban abandonados y no podían recibir algunas otras opciones terapéuticas. Si ya terminabas tu etapa curativa, lo siento, ya no hay más que ofrecerte, pero desde hace 20 años se ha establecido que sí hay mucho más que ofrecer en estos pacientes, aún en una etapa terminal. En el modelo de la OMS de 1960, ellos consideraban, si teníamos dos etapas, una que era curativa y la otra que era paliativa, primero debo de cerciorarme que el tratamiento en una etapa curativa ya se agotó, ya no te puedo ofrecer más. Bueno, ahora te paso a lo que es una etapa paliativa. Pero a partir de 1993, de acuerdo al modelo establecido por el Children's Hospice International, a ellos ya habían considerado otro modelo en donde tienen que ir de la mano o en un momento conjuntarse. ¿Por qué? Términos prácticos, los pacientes oncológicos sabemos que van a recibir un tratamiento y que puede ser curativo, pero en algún momento el tratamiento puede fracasar. Entonces, se debe de considerar que si ha presentado una recaída, hay diversos criterios, pero se los comento en términos prácticos. Si ha presentado una recaída, ese paciente tiene un alto riesgo de llegar a cuidados paliativos. La definición establecida por la OMS habla de que es aquel cuidado activo e integral del cuerpo, el tratamiento que se le debe de dar al paciente para todas las molestias que él presente. Mente. Ciertos adolescentes tienen conocimiento de que tienen un promedio de vida o un límite de vida de 6 meses. Algunos niños mayores de 8 o 9 años, los papás así lo manifiestan, que ya también tienen idea de que van a morir. Pero el acompañamiento psicológico en esta parte y el soporte emocional es muy importante, más en un adolescente que tiene la ilusión de vivir y que en un promedio, en cerca de 6 meses ya no va a poder lograr todos los sueños que él había establecido. Con respecto al espíritu del niño, lo hablo también en algunos adolescentes y en los familiares, está en relación a qué tanto lo que estás viviendo ahorita te ha reforzado y te ha modificado tu forma de pensar. No hago referencia a que en una entrevista asiste el padre o un sacerdote, algún pastor o de otra religión. Algunas veces se enfocan en ese aspecto espiritual, pero no específicamente debe de ser así en cuidados paliativos. Y el apoyo a las familias. El paciente pediátrico es el eje central, pero yo tengo que verificar que lo que se encuentra a su alrededor se encuentra en las mejores condiciones posibles emocionalmente y con la funcionalidad adecuada. Porque si yo cuento con unos padres disfuncionales y con un aspecto emocional quebrantado, no voy a poder otorgar adecuadamente ese cuidado al paciente pediátrico. Desde el 2006, en Trento, Italia, ya se había llevado a cabo una reunión, puesto que todavía no se alcanzaba a determinar cómo iba a ser esa clasificación o llegar a un consenso de cuáles eran los pacientes que se iban a abordar en cuidados paliativos. En esta reunión, junto con países de lo que es Europa, Canadá, Líbano y Estados Unidos, se reunieron precisamente para llevar a cabo la comparación, las definiciones y la identificación de las mejores prácticas, así como llegar a unos acuerdos que se estandarizaran y que a la vez se respetaran para obviamente determinar cuáles eran los pacientes que podían ingresar a cuidados paliativos. Acordémonos que no es práctico y no es fácil. El médico especialista o subespecialista que está a cargo del paciente es el que debe determinar si el paciente se encuentra en condiciones de ingresar a cuidados paliativos. No todo lo que llega a mí yo lo acepto, tengo que realizar una evaluación exhaustiva. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la oportunidad de vivir a un niño y legalmente eso sí puede tener repercusión. A veces al médico tratante o subespecialista, reconozcámoslo, hay cierto temor a llegar a un diagnóstico y poder decir hasta acá. Pero aún así, yo realizo una evaluación que con psicología, con trabajo social,
delimitamos si es un paciente candidato a ingresar. Entonces, de acuerdo al libro de medicina paliativa en niños y adolescentes, es un libro que se editó en España con apoyo de diversas personas preparadas, tanto de América Latina, Estados Unidos, países europeos y África. Ellos consideraban dos grupos en general: aquellos pacientes con enfermedades oncohematológicas, que correspondía a un 30-40%, y aquellos pacientes con enfermedades no oncológicas, con un porcentaje del 60 al 70%, y aquí se incluían aquellos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral infantil, cardiopatías como ventrículo único, algunas enfermedades genéticas o malformaciones congénitas. Lo anterior es un panorama general, esto es lo específico. Estos son los pacientes candidatos a ingresar a cuidados paliativos. Grupo 1, como ya les había mencionado, son aquellos pacientes con una enfermedad amenazante para la vida. ¿Quiénes? Los pacientes oncológicos. Grupo 2, aquellos pacientes en una situación en que la muerte prematura es inevitable, pero que pueden pasar largos periodos con tratamiento, pero también existe esa amenaza, como los pacientes con fibrosis quística o enfermedad tipo Duchenne. En el grupo 3 encontramos aquellos pacientes con progresión de su enfermedad y que ya no tienen opción de algún tratamiento curativo. Un ejemplo, pacientes con atrofia musculoespinal tipo 1. Y en el grupo 4, aquellos pacientes con una situación irreversible, que obviamente no va a ser progresiva, pero que son 100% dependientes. Y en este caso son los pacientes con parálisis cerebral. ¿Cómo nos encontramos en nuestro país? De acuerdo a esta estadística, los datos fueron tomados de la Dirección General de Información en Salud en un periodo del 2000 al 2011, donde se reportaron las principales causas de mortalidad, y encontramos que en el grupo de 1 a 4 años, en primer lugar se encuentran los accidentes, seguidos de las anomalías congénitas y tumores malignos, pero ya de los 5 a los 14 años, en primer lugar se encuentran accidentes y se invierte en segundo lugar aquellos pacientes con enfermedades oncohematológicas, y en tercer lugar con anomalías congénitas. Entonces, esto también está en relación a lo que se reporta a nivel internacional. Cambiará el orden, pero finalmente son pacientes que se abordarán en una institución de tercer nivel. Bien, si en cuidados paliativos tenemos como objetivo dar un tratamiento a las molestias y los síntomas que los pacientes presenten, estos son los síntomas que se presentan en esta diapositiva con más frecuencia en cuidados paliativos, pero de acuerdo a los diversos estudios que se han realizado de tipo retrolectivo en Canadá, en Europa, cuando yo finalicé el posgrado hicimos un estudio transversal. El que más se presenta y con el primer lugar es el dolor. De acuerdo a la escalera analgésica de la OMS, vamos a tener 4 peldaños en donde, de acuerdo a ciertas escalas, vamos a evaluar el grado de dolor del paciente, si es leve, moderado o severo. En términos prácticos, y en Europa, a partir del 96, consideraron una escalera bifásica, donde si el dolor es leve o es severo. Si es leve, puedo iniciar AINES y algún neuromodulador. Pero si es severo, ya voy a emplear lo que son los opioides fuertes, como la morfina, buprenorfina y algunos otros medicamentos más. La ansiedad está ocasionada obviamente por el estrés de informar que un paciente se encuentra en etapa terminal, principalmente en los adolescentes, y que no saben en qué momento van a fallecer. Entonces, para darles calidad de vida, posterior a una entrevista, al apoyo psicológico, vamos evaluando cuáles son esos síntomas más frecuentes en el paciente y tenemos que iniciar un tratamiento. Si ustedes notan, hay algunas dosis que en pediatría manejamos, pero están más elevadas. Hay algunos pacientes que requerimos elevarlas y van a escuchar, estos no están indicados en el paciente pediátrico, están contraindicados, pero si estos medicamentos ayudan a los pacientes en una etapa paliativa, los podemos emplear y yo he visto que las dosis en estos pacientes, y de acuerdo al reporte de medicina paliativa del 2015, que también fue, como les reitero, fue una información obtenida de diversas personas especializadas,
y se consideró que estas eran las dosis. El estreñimiento, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral que están postrados, que no realizan ninguna actividad física, y más si les otorgamos un opioide, pues se va a incrementar el estreñimiento, entonces debemos de emplear laxantes. Pacientes que tienen hiporexia, irritación gástrica o también secundaria, diversa cantidad de medicamentos que emplean, pues las náuseas o el vómito, que es un círculo vicioso. Pacientes en etapa terminal, se consideran 6 meses de vida aproximadamente, algunos menos, otros más, pero una etapa de últimos días, el tiempo considerado son 7 días y después viene la fase agónica, es como el preámbulo. En ese momento, si el paciente presenta estertores o disnea, el mejor tratamiento, en este caso no empleamos escopolamina para disminuir la cantidad de secreciones, empleamos la butiliosina, y en el caso de pacientes con disnea en una etapa agónica, empleamos la morfina, que actúa a nivel de la corteza prefrontal, regulando también unos receptores a nivel del bulbo. Entonces los papás, al ver que el paciente no se encuentra con una franca dificultad respiratoria, sino que se está regulando, para ellos es un bienestar también. Este esquema, ya se los mencioné con anterioridad, contamos con el aspecto médico, lo que debe tener el paciente en cuidados paliativos, el espiritual, pero el aspecto psicológico y social es de lo más relevante. Sí, el aspecto médico tenemos la capacidad, pero si yo encuentro a una familia emocionalmente dañada, no nos podemos, así les establecemos, no podemos dejar que se depriman, porque el tiempo que el niño va a estar con ellos es muy poco. Entonces, el apoyo de psicología en una entrevista es hacerles ver a los papás que la situación es compleja, es complicada, pero tenemos que hacerlos funcionales. Si hay pelea o discusión entre ellos, si la mamá se nos está deprimiendo, tenemos que reforzar todo eso y estableciéndoles que una terapia cognitivo-conductual es lo más adecuado en este tipo de pacientes, es cambiar su mentalidad, es hacerlos funcionales. No te puedo dejar 6 meses deprimidos, porque en poco tiempo tu hijo ya no va a estar. Y en el aspecto social, yo me apoyo también mucho, bueno, el servicio se apoya porque tenemos que determinar en qué condiciones se encuentra su casa, si tiene adecuadas condiciones de sanidad, el papá trabaja, cuáles son los ingresos económicos. ¿Por qué? Porque si no van a poder otorgar el tratamiento que nosotros les proporcionemos no va a ser aplicado de la forma adecuada. Entonces, en ese momento, si el paciente no cuenta con los recursos o la estructura adecuada en su casita, tiene que irse a un albergue e ir continuamente a lo que es el hospital. Este es un flujograma que se modificó. En este flujograma, lo que yo quería darles a conocer es, al menos a nivel institucional y en forma externa, cómo llega un paciente a cuidados paliativos. El paciente es abordado por su médico tratante, ya sea un pediatra o un médico general. Durante la evaluación o a través de un ultrasonido perinatal detecta alguna malformación y es enviado, si es médico general o pediatra, lo va a enviar con el especialista. Y la otra parte es, ya nació el niño, pero a los pocos días, semanas, meses, presenta alguna enfermedad que no es común, no tenemos diagnóstico, pero el paciente requiere un abordaje. Ahí lo envían de preferencia con el especialista. El especialista realiza una evaluación y debe determinar si el paciente cuenta con una enfermedad oncohematológica o con una enfermedad con condición de vida limitada. Y de ahí el especialista o subespecialista otorga la información a los familiares, al cuidador, a los padres o a la persona legalmente autorizada para tomar decisiones. Una vez que ya otorgó esa información en las mejores condiciones, ya es como cuidados paliativos aborda el paciente. Pero muchas veces el trabajo que debe de hacer el especialista o subespecialista pues queda a cargo de una unidad de cuidados paliativos, porque es muy complejo porque a veces los papás no captan, no entienden por la esperanza que tenían del niño. Entonces decirles que en poco tiempo va a fallecer o que no va a tener una calidad de vida o una situación de vida común a los de su alrededor es complejo para ellos. Esta es la hoja de
de consentimiento informado que se les otorga a los familiares una vez realizada una entrevista en donde se les informa qué son los cuidados paliativos, en donde ya no va a recibir un tratamiento curativo y va a ingresar a un área donde se le va a dar tratamiento para las molestias que presente. En este consentimiento informado se les hace conocimiento que esto está amparado de acuerdo al artículo 166 bis de la Ley General de Salud. Lo leen los papás y también lleva un apartado en donde se les da a conocer que ya no se van a realizar medidas invasivas a ellos, como reanimación o intubación en caso de que lo requieran. Con este consentimiento los papás expresan muchas dudas. Si están de acuerdo, anotan su nombre completo, obviamente aceptando los cuidados paliativos, y si se encuentran las psicólogas en el momento en que les otorgamos la información, pues obviamente les solicitamos que en ese momento que actúen como testigos para que quede este consentimiento en el expediente y no exista en un futuro algún problema o alguna situación legal. ¿Cómo llevamos a cabo el seguimiento de estos pacientes? De acuerdo a los recursos con los que contamos, se pasa visita en los pacientes que ya están en cuidados paliativos diario. Esto es una evaluación dinámica, porque casos que se nos presentan que ahorita el niño está sentado, está consciente, está despierto, está jugando, pero de repente ya presentó datos de cianosis, presentó hipoactividad. En un momento dado también no sabemos ni qué le está pasando porque el niño pues no tenía ninguna cardiopatía o alguna otra enfermedad subyacente. Pero como ya están en cuidados paliativos, ya no van a recibir un tratamiento curativo, entonces podemos considerar que es por leucocitosis, por la presencia obviamente de blastos a nivel sanguíneo. Entonces, esto tiene que ser dinámico y diario se pasa visita. Los pacientes que están menos graves y que ya tienen seguimiento por algún servicio, como los pacientes con parálisis cerebral, se les otorga la primera revisión por la consulta externa. Sin embargo, si estos pacientes neurológicos o pacientes crónicos que no requieren una atención en un momento dado de urgencia, pero si la meritan, en ese momento se evalúa al paciente. Y la atención vía telefónica. De lunes a viernes, durante el horario del trabajo, se les otorga mi número telefónico y los papás se encuentran en comunicación conmigo. Cuando no nos llaman, pues ya nosotros, obviamente, en la historia clínica tenemos los datos y nos informamos de qué condiciones o síntomas presenta el paciente y vía telefónica nosotros los estamos orientando. No es como la atención a distancia, no, porque en un momento se evalúa, si es necesario, tienen que ir al hospital para darles la atención que en casa no pueden recibir. Por situaciones de recursos, la visita domiciliaria aún no se ha establecido, requerimos más recursos, pero bueno, ya iniciamos con algo y se tiene la oportunidad de considerar que ya los pacientes están abordados por la unidad correspondiente. ¿Cómo nos encontramos en el marco legal? A partir del 2007 se ratificó la norma sobre el tratamiento de los pacientes terminales y en el artículo 166 bis de la Ley General de Salud se establecen los derechos de los pacientes en situación terminal. El 9 de diciembre del 2014 salió en el Diario Oficial de la Federación la norma en relación a los cuidados paliativos. El primer propósito era evitar posibles actos de obstinación terapéutica hacia los pacientes en etapa terminal. Esto ya lo trae la norma y esto legalmente, si uno cae en obstinación terapéutica y los papás lo saben, hay que tener mucho cuidado. El segundo punto era, obviamente, ratificar y reforzar que la Ley General de Salud establece la aplicación de los cuidados paliativos como un derecho, conforme a lo que se estableció en el título 8º bis de la Ley General y en el capítulo 8º del reglamento de la Ley General de Salud. Entonces no es algo que yo diga, algo que surgió, ya se establece como un derecho legal del paciente a recibir cuidados paliativos. Bien, con lo que ya les mencioné, ahorita lo que yo quiero de favor es que me apoyen con las respuestas de los primeros 3 casos clínicos. Quien quiera, si tiene alguna duda ahorita al reportar lo que son los casos clínicos, esto es para interaccionar o interactuar y pues obviamente es también enriquecedor. Recordemos el primer caso clínico que estaba formado por una paciente de 10 años de edad que al momento del abordaje tenía diagnóstico de leucemia mieloide, coartación de aorta y derrame pleural. Con todas estas enfermedades de base, una paciente con mal pronóstico, con datos de dificultad respiratoria clínica, quiero preguntarles, ¿la toracocentesis estaba indicada? ¿Alguien que me pueda dar su opinión?
el que dice que sí, ¿por qué? Exacto. Sí estaba indicada la toracocentesis, pero no crean que se lo voy a realizar y ya. Es un abordaje, una entrevista de aproximadamente 40 minutos, una vez que cardiólogo, oncólogo y el servicio de urgencias informan a los familiares que la paciente tiene un mal pronóstico con un riesgo muy elevado de fallecer durante el procedimiento. Sin embargo, algunos papás dirán, no, si va a fallecer, no quiero que le realicen ningún procedimiento, pero también se les recalca que la paciente no va a fallecer de la noche a la mañana, que esa dificultad que va a caer en insuficiencia respiratoria va a estar así 3 o 4 días. Entonces, que no nos podemos permitir ver a la niña sufrir de insuficiencia como tal, ¿no? Entonces, sí hay un tratamiento que está indicado en este tipo de pacientes, que es la sedación y la analgesia en etapa terminal, también legalmente aprobada, pero podemos tener a un paciente 4 días en esas condiciones y no es lo más adecuado. Lo adecuado era monitorizar a la paciente, en ese momento nada más, aplicar un inotrópico, realizar un procedimiento por alguien experto y en un momento dado que la paciente mejorara y con las posibilidades de ir a casa. La historia de ella pues, fue todo lo contrario, pero bueno, falleció durante el procedimiento, sin embargo, los papás lo sabían y estaban tranquilos porque muchos de ellos quieren que se les hable con la verdad, que sea un honesto en decirles, ¿sabe qué? Su familiar tiene un riesgo elevado de fallecer. Y ellos dicen, qué bueno que me lo dice, porque no quiero que me anden con rodeos y que al rato usted me diga que va a salir bien y finalmente ya no me la llevé a casa dejándola acá porque yo pensé que iba a mejorar. El segundo caso es el paciente que presentaba las adenopatías con diagnóstico de base también de leucemia linfoblástica aguda, ya fuera de tratamiento oncológico, que presentaba neutropenia y que presentaba también plaquetopenia. Sabemos que si estaba neutropénico, pues obviamente la cicatrización no iba a ser la misma que en un paciente en etapa curativa, y al presentar plaquetopenia, aunque se transfundiera, la vida media de las plaquetas es menor o presentan refractariedad y las plaquetas ya no les ayudan absolutamente nada. Entonces, todo eso se le hizo saber al familiar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaba indicado o no estaba indicado un aseo quirúrgico? No, ¿por qué? Hay que llevarnos algo aquí en mente, porque los familiares mencionan, entonces como ya está en cuidados paliativos, ya no le van a hacer nada. No me lo están tratando igual que un paciente en etapa curativa. No, no es esa la situación. No les vamos a mencionar que ya no hay más que ofrecerle, porque ya está en cuidados paliativos. Entonces definitivamente cualquier tratamiento no le va a ayudar. No, precisamente como lo acaban de decir, es un paciente que está neutropénico, que presenta leucopenia. Entonces, tiene mayor riesgo porque la cicatrización no va a ser la más adecuada y por lo que ya comenté de las plaquetas. Este paciente, esta era la fotografía inicial. Posteriormente, con un tratamiento tópico, no se observa bien, pero fue mejorando. Es que es increíble. Cuando se van del hospital, si tienen neumonía, porque obviamente los dejamos con un tratamiento para casa, si presentan una úlcera y no mejora durante la estancia hospitalaria, si presentan lesiones y no mejoran en el hospital, se van a casa y el sistema inmunológico se refuerza y van mejorando. He tenido pacientes que se van con 16,000 plaquetas, con epistaxis, con datos ya de consideraríamos que pacientes ya que están entrando a una fase de últimos días, tardan un mes, o pacientes que llegan con úlceras y que están sangrando y pues ya no van a recibir obviamente transfusiones, pues el niño va a fallecer de un choque hipovolémico. Pero parece que mejorarían en casa y ahorita les reporto algo muy interesante que hizo una psicóloga. Ese pacientito tenía como tratamiento de base, obviamente para evitar el dolor, la morfina, y observamos en esta imagen que ya hay una disminución de la secreción, un poco, que ha ido mejorando, pero el dolor también comentó la mamá con el tratamiento a base de morfina que se encontraba en mejores condiciones. Si comparamos obviamente este tipo de lesión con tratamiento tópico a base de cualquier antiséptico, los cuidados de asepsia, cambio de vendaje y el paciente con neutropenia y plaquetopenia en casa. Finalidad, otorgar calidad de vida. Y el último caso clínico, que aquí los papás no estaban de acuerdo con el diagnóstico y también ellos decían que legalmente no se le estaba haciendo nada a su niño, no se le estaba dando un tratamiento adecuado y ellos no estaban de acuerdo porque sí, habían buscado en Yahoo y en otras en páginas de internet, como les mencioné, no estaban de acuerdo con ese diagnóstico. Al paciente
como los papás tenían dudas con respecto a si se había realizado un abordaje adecuado, se llevó a cabo la determinación del estudio molecular, se envió al Distrito Federal y fue negativo el estudio. El médico de genética nos apoyó en este caso y él había considerado que el paciente podría tener una enfermedad de Pompe. Sin embargo, también fue negativo. Se actualizaron todos los estudios, se hicieron resonancias magnéticas, tomografías, se siguió abordando al paciente para que los familiares vieran que obviamente, como ellos no estaban de acuerdo con el diagnóstico, sí estábamos haciendo algo por llegar a comprobarles que obviamente se estaba abordando al paciente. Y a pesar de que durante todo ese tiempo se llevó a cabo ese abordaje, el paciente continuaba con el apoyo mecánico ventilatorio. La conclusión fue que nuevamente lo valora el especialista, que fue el neurólogo, ya con todos esos puntos, con la clínica, las fasciculaciones, la hipotonía, ¿no? El no tener automatismo ventilatorio, ya quedaron conformes de que el paciente tenía enfermedad de Werning-Hoffmann. Este chiquito todavía se encuentra en el hospital, ya tiene 1 año 4 meses, cuando yo lo abordé tenía como 7 meses. Está obviamente con su ventilador. ¿Qué sería lo más adecuado? Digo, hablo a nivel de una institución pública. Estar en casita con su ventilador, se capacita a los papás y los papás pueden manejar todos estos aparatos y equipos. Pero bueno, a nivel institucional el panorama es distinto que si estuviéramos en otro tipo de institución. Un ejemplo u otro más de los que nosotros abordamos en cuidados paliativos son pacientes con osteosarcomas. Estos tumores tienen una hipertrofia muy importante, dolor por el daño a las vías nerviosas y en este caso queríamos, esto es multidisciplinario, se pidió apoyo por parte del servicio de ortopedia para determinar si era posible llevar a cabo una desarticulación, porque el crecimiento era importante y obviamente el dolor también iba a incrementar. En este momento teníamos al paciente pues con morfina y algo que también ya les preocupaba a los familiares es que pues, presenta úlceras. El médico ortopedista consideró que no era viable una desarticulación, prácticamente iba a llegar a hemipelvectomía, iba a sangrar y tenía más riesgos de fallecer. Se habla con los familiares, se les establecen las condiciones, se les hace el comentario de qué es lo que podemos otorgarle y o si se puede otorgar, por qué no es viable en él. Y los familiares también lo aceptaron, decidieron llevarse al paciente de 14 años a casita y lo teníamos con tratamiento a base de morfina, neuromodulador, adrenalina o etamcilato, un anticoagulante o un vasoconstrictor, porque ya empezaba a sangrar de forma importante. Entonces los papás llamaban continuamente de que estaba sangrando, entonces ya se les dan las indicaciones de aplicar adrenalina o etamcilato, así como incrementar la dosis de morfina por el tratamiento, por el dolor de 10 de 10 que tenía el paciente y que en un momento dado llegamos a tenerlo con 2 de 10, pero se trata aquí de quitar el dolor, no a ver si se modifica, con una serie de antibióticos tópicos y vía oral y hacen reporte de la fetidez de esta lesión. Entonces se les orienta a preparar una solución con cloro de 1 mililitro y llevarlo a 10 y aplicarlo cada 8 horas para que obviamente ese olor también no sea incómodo para el paciente y para la gente que se encuentra a su alrededor. Existen otro tipo de tratamientos, mezclar clindamicina, metronidazol en agua bidestilada o con fisiológica. Económicamente es muy caro, a nivel institucional algunos no lo pueden costear. Y bueno, esta es otra imágenes de una paciente con leucemia linfoblástica que llegó a presentar lesiones asociadas con insuficiencia venosa. Es complejo porque requerimos administrar heparina, pero por otro lado tenemos plaquetopenia. ¿Qué hacemos? Pues vamos a pasarle plaquetas, vamos a administrarle heparina, irla vigilando, que se quede hospitalizada, porque tampoco nuestra finalidad es que se vaya a casa y fallezca en casa. Entonces, esta pacientita, no tengo imágenes, pero fue mejorando en el hospital y cuando ya fueron desapareciendo esas lesiones, se fue a casa y la paciente en casita siguió mejorando de forma importante. Esta es la imagen de un paciente, con un sarcoma de Ewing extraóseo. Este caso también fue interesante porque cuando llegó, el paciente presentaba datos de dificultad respiratoria. Entonces, vemos la radiografía y yo no soy experta en oncohemato, neumo,
neuro todas las especialidades pediátricas, subespecialidades, yo no soy la experta. Pero si este paciente tenía dificultad respiratoria, teníamos que determinar si era candidato a toracocentesis. En ese momento revisamos expediente, vemos la radiografía y consultamos con el oncólogo y nos dice no, es actividad tumoral, fue progresión tumoral. Pacientito se explica a los familiares, no hay más que ofrecerle, se va a casa. Pero el paciente se quedó en el hospital y ahí fue donde falleció. Ya con estos datos clínicos de dificultad respiratoria, sedación y analgesia está indicada, el paciente puede durar 2 o 3 días con sedación y analgesia y no se les quita este temor o idea a algunos médicos de que al iniciar sedación y analgesia el paciente fallezca. Y bueno, esta es una pacientita también con actividad tumoral a nivel mandibular, con EVA que nos reportaba de 8 a 10 y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta con la morfina, mucho más que con la buprenorfina, pese a que es 30 veces más potente que la morfina. La morfina es el opioide de primera elección porque no tenemos dosis techo, o sea, podemos incrementarla hasta que obviamente el paciente presente los efectos adversos de somnolencia, náusea, vómito, pero hemos tenido muy buena respuesta de los pacientes. Las dosis en términos prácticos va de 150 a 300 microgramos cada 4 horas. El incremento puede ser al 25% vía oral, se modifica obviamente si lo tenemos subcutáneo o intravenoso. Y contamos con diversas presentaciones de la morfina en vía oral, con una presentación de 30 miligramos en 5 mililitros, solución, o en tabletas que hay diversas presentaciones, 10, 30 miligramos, y pues la adaptamos a nuestro paciente, además de ser muy económica. ¿Y cuáles son los beneficios a nivel institución pública de una unidad de cuidados paliativos? Esta fue una revisión que se llevó a cabo, se obtuvieron estos datos del Diario Oficial del 25 de febrero del 2016, en donde reportaban cuál era el costo día cama si un paciente se encontraba hospitalizado en incubadora o en terapia intensiva. Entonces, obviamente, la finalidad es disminuir recursos, pero si se pudiera esos recursos aprovecharlos para, por ejemplo, pacientes oncológicos que requieran otro tipo de quimioterapia que probablemente tenga que adquirir los familiares, o que se puedan emplear estos recursos en cierto equipo para pacientes que requieren ser sometidos a una cirugía, o equipo que se requiera en algún otro tipo paciente cardiópata. Entonces, no es quitarle a unos, es que principalmente, y las bases de cuidados paliativos, es otorgar un tratamiento que les proporcione confort, pero si ese confort es estar en casita, pues obviamente tomamos la decisión de que el paciente, y así se habla con los familiares, de que se vaya a casa. Lo importante que yo quería mencionarles es que una psicóloga aplicó unas pruebas en los pacientes en etapa terminal, principalmente adolescentes, y el área de calidad le comentó que llamaba la atención que ninguno de esos pacientes presentaba síntomas de depresión, de ansiedad, y que prácticamente podía ser un niño feliz. Entonces la psicóloga le dice, pues no sé por qué se reportaron así estos, obviamente, resultados. Déjame preguntarle a la doctora Ángeles, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿qué ves? ¿Por qué salieron estos resultados cuando podríamos pensar que los pacientes deberían de estar tristes? Porque saben que van a fallecer, algunos, no todos. Digo, mira, primer punto, si los papás nos piden no decir o otorgarles la verdad a los adolescentes, no lo hacemos, se respeta la decisión de ellos. Número 2, el paciente pediátrico ya no quiere estar en casa, odia ir a un hospital, lloran cuando les dices, te vas a quedar. Entonces, obviamente, si no lo saben, tengo niños que me impresionó, Alexis, que duró aproximadamente 7 meses en cuidados paliativos. Acá hay una psicóloga que no me va a dejar mentir, y obviamente cuando empezó a deteriorarse fue en un mes, pero no sufrió, tuvo una calidad de vida excelente. Y tengo ahorita otro paciente que ya va a cumplir 7 meses, sin opioide, sin ningún medicamento y feliz en su casa. Lo veo, ¿cómo estás? Lo reviso, bien doctora, ¿dolor? No. ¿Náusea, vómito, sangrado? No. Entonces, el estar en casa, el estar en su ambiente, el estar donde ellos quieren, algunos que ya saben, ellos lo establecen así, quiero irme a mi casa, ¿sabes qué te va a pasar? Sí, pero quiero estar en mi casa, distinto al concepto de un adulto.
Un adulto va a luchar, tiene conciencia, sabe lo que le va a pasar. Pero un niño o adolescente pediátrico, obviamente así se considera, son distintos los resultados. Entonces, es como cambiar esa perspectiva y ese panorama de desilusión, tristeza. No es porque yo quiera reforzar que los cuidados paliativos son buenos. O sea, sí, hay que otorgarles calidad de vida, pero a mí estos resultados que vamos en un futuro a ampliar nuestra muestra y a publicar, nos va a dar mucho para que la gente cambie ese chip de que los cuidados paliativos es lo más deprimente que puede existir. Si para estos niños el tener 6 meses de vida con condiciones adecuadas es lo mejor que han disfrutado desde que se les diagnosticó la enfermedad, y muchos de ellos desde pequeños y que no han tenido la oportunidad de vivir. Muchas gracias.